Bienvenido, me encuentro con el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bienvenido a nuestra casa, gracias por estar aquí, a pesar de todas las vicisitudes y problemas graves que está pasando para defender los derechos del hombre en la Argentina. Estamos en un momento límite. La desaparición forzada de Santiago Maldonado es un hecho gravísimo por el hecho en sí, porque desaparezca un joven realmente sensible, preocupado por los pueblos originarios, por el medio ambiente. En estos 2 meses, en aras de encubrir ese delito de gendarmería, se ha desatado realmente una campaña de encubrimiento, de rumores falsos, de estigmatización, ¿no?, de los pueblos originarios, de los mapuches, de los defensores de derechos humanos. Y junto con eso crecen las violaciones a la legislación pertinente y la gendarmería ingresa a las universidades. El derecho a manifestarse en la Argentina se está viendo lastimado. Coméntenos. El gobierno no escucha porque hubo una primera movilización de centenares de miles de personas en todo el país para el mes de la desaparición de Santiago y el gobierno siguió insistiendo en sus mentiras de que Maldonado no estaba allí, de que estaba en otro lugar. Siguió defendiendo a la gendarmería contra toda la prueba. Supuestamente se había ido a Chile, que lo habían asesinado los propios mapuches y que lo habían escondido. Coméntenos, háganos un resumen. El gobierno armó no menos de 10 versiones falsas, distintas, que no estaba allí, que se había ido a Chile, que había caído en un combate con un puestero de un supuesto grupo terrorista mapuche que nadie pudo demostrar que existía. La FARC era de la ETA, ¿qué más? Y que era un guerrillero, que estaba en Entre Ríos, que estaba en Tierra del Fuego. La familia y los organismos hemos mantenido el mismo discurso desde el primer día. Dijimos, Santiago estaba allí, participó en una actividad de reivindicación de las tierras ancestrales, tierras que fueron reconocidas como propias por la reforma constituyente de 1994, que a pesar de eso, inversionistas extranjeros como Benetton, como Lewis, Benetton compró 1 millón de hectáreas que pertenecen a los pueblos originarios, contraveniendo la reforma constituyente, la legislación actual. Y el gobierno todavía hoy insiste en negar la responsabilidad de gendarmería ante los hechos tan evidentes que el jefe del gabinete de la ministra de Seguridad, el doctor Nochetti, estaba previamente en el lugar, estuvo en el lugar de los hechos. Hay numerosos testimonios de que Nochetti coordinó antes la operación represiva y hay fuertes sospechas de que al momento de la detención de Santiago, Nochetti se comunicó con el juez, se comunicó con Bullrich. Durante más de 2 meses el juez Otranto se negó a investigar, de hecho coordinando. No tienen acceso a lo que se habló, a los llamados telefónicos, a las llamadas cruzadas de esos 2 meses. Hay acceso a partes, pero las investigaciones son parciales. Han ido apareciendo diversos audios, videos que confirman estas denuncias. Como Liga Argentina por los Derechos del Hombre, lo que hicimos fue una denuncia penal por el delito de encubrimiento contra buena parte del Gabinete Nacional, Macri, Garabano, Abruj, Peña y el doctor Nochetti, que es el jefe del Gabinete de Seguridad, más los mandos de Gendarmería. Usted está amenazado de muerte hoy. Sí, pero bueno, hemos pasado muchas vicisitudes en la lucha por los derechos humanos. Lo que entendemos es que ese delito de encubrimiento se consuma y se consuma en la ciudad de Buenos Aires y nos ha acompañado en esa opinión el doctor Delgado, que es el fiscal del juzgado, y ahora vamos a una discusión en la Cámara Federal de Buenos Aires y también el fiscal de Cámara nos ha acompañado. Esto es muy importante para discutir que los gobiernos no deben acompañar ni proteger a las partes de las fuerzas represoras que efectúen estos delitos y que hay que tener mucho cuidado en cruzar una delgada línea que siempre nos acecha en este tipo de situaciones, que es pasar de un gobierno democrático formal a un gobierno autoritario con máscara democrática, ¿no? Que es el peligro que tenemos ahora porque el gobierno parece empecinado en negar todo derecho, toda legislación, todo convenio. Ayer mismo la Comisión de las Naciones Unidas que sigue los temas de desaparición forzada volvió a reclamarle al gobierno que investigue a la gendarmería. El gobierno que dice haber vuelto al primer mundo o al mundo que ellos soñaban, ni siquiera se da cuenta que está siendo vista a nivel internacional como un gobierno regresor que está sepultando todo el prestigio que la Argentina ganó con los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? A 2 meses
meses de la desaparición forzada de Santiago, lo único que es evidente, comprobable, es que Santiago Maldonado estaba allí, que la Gendarmería estaba allí, que hubo una acción represiva. Y a partir de allí se ha desatado esta campaña de liquidación de las garantías constitucionales en la Argentina, que es algo muy grave. ¿Ustedes consideran que esta es una orden directa que dio la ministra, que dio Nocetti? La operación represiva sí, y el encubrimiento sí. No tenemos evidencia de que hayan ordenado la detención ilegal de Maldonado, pero sí tenemos la convicción y las pruebas de que una vez que alguien lo detuvo, no sabemos si con acuerdo de Nocetti y Bullrich o por su cuenta, sí decidieron protegerlo, ¿no? En breves puntos, ¿por qué? Porque, como dijo la ministra, ellas defienden mucho más el prestigio de Gendarmería que la vida de un hombre. Lo ha dicho desfachatadamente, ¿no? Ella dice que protege a los que la protegen y debería entender que un miembro del gobierno nacional debe proteger los derechos de todo ciudadano argentino sin prejuzgar y sin estigmatizar, como ha hecho todo el tiempo. El gobierno está empecinado en llevar adelante un plan económico que, sin lugar a dudas, privilegia a Benetton y desprecia a los pueblos originarios. Y además el vínculo que hay con algunos funcionarios o el propio presidente con alguna de estas personas, ¿verdad? Yendo a las residencias personales. Todos ellos, los miembros del gabinete, son mucho más amigos de Benetton y de Lewis que de cualquier mapuche que no han visto en su vida, que desprecian, como desprecian a los pobres, como la oligarquía porteña siempre ha despreciado a los cabecita negra o a la gente del interior, a los indios, como dicen ellos. Y efectivamente hay serias sospechas de acuerdos personales. No olvide que el propio presidente ha ido a veranear a la residencia de Lewis, que a su vez ha capturado el acceso a un lago, a un río. Que es socio que tiene que ver con la energía en el país y los costos que han aumentado y cuánto más. El caso Maldonado y la discusión sobre la desaparición forzada lo que hace es poner el foco en un problema enorme que venía siendo ocultado, que es el apoderamiento de la Patagonia por estos grupos económicos, tierras que en algún momento valían muy poco. De hecho, el Estado colonial español no se preocupó por invadirlas durante la colonia. El Estado republicano que surge de la Revolución de Mayo tampoco invadió al sur del río Colorado hasta 1870 y el valor que tenían esas tierras en aquel tiempo era solo de pastoreo para la época del modelo exportador, básicamente de carne primero. Con el siglo XXI adquiere valor cuestiones que antes no eran muy importantes, por ejemplo el agua. El agua se ha transformado en un insumo crítico en el mundo y lo que hace Benetton y lo que hace Lewis es apoderarse de las cabeceras de los ríos, de los momentos donde los ríos se forman a partir de pequeños arroyos que bajan de la cordillera, y quien domina la naciente de un río domina el río. Eso es algo conocido en el mundo, y la Argentina de una manera irresponsable permite que capitales extranjeros se apoderen de las nacientes de los ríos, y todas esas tierras tienen reservas de gas, de petróleo, que también adquieren cada vez más valor por la obvia crisis de energía que hay en el mundo. Nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, y también como garantía para pago de nuestra deuda externa. ¿Cuánto más ve usted detrás de todo esto? Porque incluso nuestro Congreso está validando el ingreso de tropas para el sur. Es algo insólito que nuestra soberanía se entregue de esta manera. Lo que denunciamos son las acciones, el plan económico, el endeudamiento extremo y la disposición no solo del gobierno, sino de sus aliados en la oposición de prácticamente hacer una entrega ilimitada de los recursos y de las riquezas de los argentinos. Nosotros... Y con la imposibilidad de manifestarnos tranquilamente en la calle porque puede haber alguna desaparición o porque te detienen por manifestarte, e incluso esta judicialización de la protesta social cuando vemos a Milagros Sala. Por eso es que es difícil discutir esto aisladamente, ¿no? Y en verdad hay que pensar el plan económico en una única integración, con la detención de Milagros Sala, el avance sobre el Poder Judicial y la subordinación de una parte de los legisladores y diputados y senadores y gobernadores a un poder imperial enorme que hoy vuelve sobre nuestra América, vuelve sobre Argentina, ¿no?
La derecha más neoliberal que nunca, pudiendo expresarse así en nuestro país y en Latinoamérica también. Estamos pasando realmente un momento muy importante en el mundo porque Trump, Temer, Macri expresan una misma manera de entender la vida, que es la vida como una oportunidad de negocio. Trump acaba de llegar a Puerto Rico, que es un estado asociado a los Estados Unidos, para decir que está muy molesto porque tiene que gastar plata en ayudar a la gente que hace 2 meses que está sin luz y nadie lo sabe. En el mayor país, potencia económica del mundo, ni siquiera se preocupan por darle electricidad a los que son ciudadanos de los Estados Unidos. Un blindaje mediático mundial es más que un blindaje. ¿Qué es esto? Yo creo que hay una simbiosis, que hay una identificación entre el poder económico, el poder militar, el poder político y multimedios que ya no son de comunicación, sino que son claramente medios de propaganda, ¿no? Es injusto darle una categoría de medios de comunicación a aquellas empresas que solo hacen propaganda. Casi no existen hoy medios de prensa de los partidos políticos como existían en la década del 60, del 70 del siglo pasado. Pero si uno revisara los diarios y los semanarios de los partidos políticos, ni siquiera esos semanarios o diarios eran tan parciales y tan desfachatados en la defensa de una supuesta verdad. Han llegado a extremos increíbles, pero que también nos marcan la debilidad. Yo no soy de los que cree que todo está perdido, ni mucho menos, porque cuando tienen que mentir tanto y cuando tienen que manipular tanto, cuando no pueden soportar una manifestación de 8 mapuches en la Patagonia y la tienen que reprimir salvajemente, es que tienen serios problemas. ¿No están consolidando el voto duro que tienen, fascista? Puede ser, pero también se va consolidando una mayoría democrática en Argentina que ya los ha parado varias veces porque impidió que el presidente de Estados Unidos, Obama, entrara a la ESMA en marzo del 2016, impidió que sacaran el feriado del 24 de marzo, impidió que pasara la impunidad brutal que querían imponer con la interpretación tan vulgar y grotesca de la ley 2x1, que no tenía nada que ver con los represores. Y estamos impidiendo que Santiago Maldonado sea desaparecido por segunda vez. Nosotros no podemos impedir que los represores hagan lo que quieran. Pati hoy está en su casa con cómoda prisión domiciliaria cuando Milagros Salas, sí, sin estar... Santiago Maldonado sigue siendo un caso de debate, sigue siendo una discusión abierta y yo estoy convencido de que mientras Santiago Maldonado no desaparezca del debate, es posible sostener el Estado de Derecho en la Argentina, es posible sostener los juicios y va a ser posible revertir estas maniobras de impunidad con Pati. Bueno, hay 500 represores en sus casas que no tienen control de gendarmería ni control militar. Milagro prácticamente sin juicio fue detenida rápidamente y siendo diputada del Parlasur. Todos tienen que saber que hay muchas acusaciones contra Milagro, pero que ella está presa por haber impulsado una protesta, ni siquiera participado en una protesta, ¿no? Según un testigo que además es empleado del gobernador de Jujuy. Por esas razones a mí me pueden meter preso 100 veces, porque yo convoco a protestar todos los días. También no demos ideas, ¿no? La derecha también ha convocado a protestar 100 veces, ¿no? No necesitan ideas, no nos detienen porque el movimiento de derecho humano conserva mucha fuerza, mucha legitimidad y ellos se han concentrado en una provincia como Jujuy, han hecho un plan realmente macabro de intervenir primero el Poder Judicial y después actuar sobre un movimiento popular como la Tupac. Pero todavía no han podido pasar en la Argentina y todavía no pueden impedir que centenares de miles de personas se manifiesten. Es una ilusión reaccionaria la que tiene Macri de creer de que Santiago ¡pum!, va a desaparecer de la memoria. No desapareció Julio López, no desapareció Luciano Arruga, no desaparecieron las víctimas del Parque Indoamericano, no desaparecieron los 30.000 compañeros. Yo le preguntaría a Macri, ¿por qué cree usted que va a desaparecer Santiago Maldonado en nuestra memoria? Centenares de miles en el mundo. Yo vengo de una experiencia realmente conmovedora, celebrar el 85 cumpleaños de Víctor Jara, el gran cantor chileno asesinado por Pinochet en el Estadio Chile, que era el estadio donde él estaba detenido. Víctor Jara empezó siendo una estrella de rock chilena que después se convirtió en un gran intérprete de los campesinos y es de lejos la figura artística del pueblo chileno asesinado por Pinochet. Y en el cumpleaños de él, que
primero se celebró en los cerros de Lonquén, en unos hornos de cal, donde Pinochet enterró vivos en un horno de cal a 15 campesinos en el 73 y se recuperaron sus restos en el 78. Fue el primer caso que se comprobó la desaparición forzada. Y ahora hubo una serie de recitales íntimos en el estadio Víctor Jara, que antes era el Estadio Chile. Yo estuve en el primero con Iyapu, un conjunto muy importante. Y todo el estadio pidió por Santiago Maldonado y la viuda de Víctor Jara, que tiene 90 años. ¿Y quién le va a prohibir a esa gente que siga pidiendo por Santiago Maldonado? En el mundo lo están pidiendo. Lo están pidiendo en el mundo y va a crecer. Por eso yo no tengo una mirada triste ni apesadumbrada. Estamos librando una batalla colosal por la memoria que es muy valiosa y que hemos vencido. Ellos no han podido desaparecerlo 2 veces a Santiago como querían, como quieren. Y la experiencia nuestra es que esto no es que se sumen de a uno. Esto tiene la forma de una bola de nieve y en un momento se va a transformar en un problema tan grande para Macri que él ni siquiera se lo imagina. Como otros no se imaginaban que podían tener problemas grandes. Y la verdad que en la Argentina los temas de la memoria, de la desaparición forzada, tienen identidad propia, tienen una gran legitimidad. Y yo tengo toda la confianza y la esperanza puesta que el caso Santiago Maldonado se transforme en una barrera para los sueños de liquidar nuestros derechos y de liquidar el Estado de Derecho, y por el contrario se transforme en un punto de sostén de la democracia en la Argentina y en un punto de resistencia para todo el plan que efectivamente, como decía usted, la vulneración de los derechos de las personas es funcional y forma parte del mismo plan de entrega de nuestras riquezas, de nuestros bienes y del nivel de vida de los argentinos. Así que no estamos tan mal como ellos dicen, que no todo se mide en votos, los derechos humanos no se votan, no se ponen a discusión, nunca se pusieron a discusión. Pueden decir lo que quieran los fascistas, pero las personas desde Jesús para acá, desde San Martín para acá, desde el Che Guevara para acá, somos millones los que creemos que las personas tienen derechos, somos iguales, no hay forma que puedan liquidar ese sueño de la igualdad, de la felicidad, del buen vivir, que eso no importa que por un periodo algunos crean otra cosa, ese sueño se mantuvo firme y sobrevivió a la dictadura, sobrevivió al consumismo, sobrevivió a todo, y no hay Macri ni Bullrich que lo pueda destruir, ni mucho menos. Muchas gracias por su tiempo y también por arriesgarse para comunicar esto que usted cree justo para todos nosotros. Además de muchas otras cosas, yo fui detenido, desaparecido por la dictadura, y lo más conmovedor fue que uno de estos días que hablábamos en las plazas, en los canales, la hija de un compañero que está desaparecido y que no volvió, me escribió: si mi papá viviera estaría haciendo lo que vos hacés. Y entonces eso me hizo muy feliz de intentar hacer eso, ¿no? De hablar por los que no están, que seguro que estarían diciendo: devuélvannos a Santiago Maldonado.